¿Qué tal, mis pollitos? ¿Cómo están? Pues sí, hoy no estoy en mi casa, hoy no estoy sentadito, hoy estoy yéndome a chingar a mi puta madre, así como se fueron nuestras benditas, gloriosas, poderosas y eliminadas Águilas del América. Sí, el día de ayer fue nefasto, fue horrible, fue espantoso, la cara me quedó como le quedó Julio César Chávez contra el Canelo, de la verga, señores. Pero bueno, la noticia importante es que Ricardo Antonio Lavolpe, este bigotón argentino, hijo de su putísima madre, se ha ido a chingar a su puta madre. No sabremos nada más de él en lo que resta del año de vida y si quiere que se muera pronto el cabrón. Pues bueno, el América ayer tenía la liguilla en sus manos, tenía que empatar, ya que el Morelia también tenía posibilidades de ganar si le ganaba a Monterrey. Ahí demuestro que los técnicos argentinos son unos verdaderos hijos de puta, culones, miedosos y maricones. No es posible que el Monterrey no pueda ganar en su estadio con su afición a un Monarcas que sí, estaba peleando por no descender. Pero bueno, no estoy aquí ni para hablar ni de Monterrey, ni del pendejo de Mohamed, ni de Morelia. Estoy para hablar de lo que pasó el día de ayer, y es que el América, como les comento, teníamos en nuestras manos el pasar a una liguilla más, seguir con esta racha positiva de 10 liguillas consecutivas, pero no fue así. Todo lo que toca Lavolpe lo hace cagada, así como al gobernador de Morelos que todo destruye. Eso ha hecho Ricardo Antonio Lavolpe. El día de ayer Pachuca nos mete 2 goles en el primer tiempo, nos pasa por encima. En el segundo tiempo la América reacciona en una falta de seriedad, en un desajuste defensivo. El Pachuca nos mete el tercer gol y con eso dependíamos de lo que hiciera Monterrey. Como les comento, Monterrey pierde el partido, Monarcas se salva y el América, pues sí, el América está como yo manejando su carrito rumbo a su chingada madre, señores. No tenemos liguilla, no tenemos nada, no tenemos equipo, no tenemos entrenador, no tenemos director deportivo y no vamos a tener absolutamente nada. Vamos a ver qué es lo que pasa con el América de aquí a la siguiente temporada. Ya está la lista de transferibles, entre ellos está Gil Burón, Osmar Mares, está Michael Arroyo, que me dolería mucho que se fuera Michael Arroyo. Está también Darwin Quintero, alguien que nos costó más de 8 millones de dólares y que nada más no justificó su contratación en el terreno de juego. Y está también Güemes, entre varios jugadores. La verdad es que se espera una limpia importante en el Club América y vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto no nos queda más que ver quién va a ser el nuevo monarca del fútbol mexicano. Esperemos que las perras con cuernos se vayan a chingar a su puta madre. Espero que se vayan en la primera instancia, o sea, en los cuartos de final, y a ver qué es lo que pasa. Si ustedes, hermanos, me preguntan con quién voy, pues no me lo van a creer, pero voy con los Tigres del Tuca Ferretti. Se me hace que es el equipo más completo de cara a la liguilla. Monterrey también trae muy buen equipo, pero tiene un técnico mediocre, un técnico culón, un técnico argentino, y con eso sabemos que es maricón en automático. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver hasta dónde llega el Piojo, probable siguiente entrenador de la América. Hay muchos rumores que ya lo ligan a la institución azul crema. Esperemos que así sea, porque el Piojo es americanista como nosotros somos del Piojo, señores. Lo mejor que hemos hecho en la era de Ricardo Peláez fue con el Piojo Miguel Herrera, y vamos a ver qué es lo que pasa. Así es que hay que tomar estos días de vacaciones, descansar, aguantar la mierda, carrilla, memes, burlas, lo que sea. Pero bueno, después de 10 liguillas nos toca descansar. Vamos a ver la fiesta grande desde casita y a ver qué es lo que pasa, señores. Así es que no pierdan el ánimo, ya saben, ódiame más, y si no, chúpenme los huevos.